Estuve allí 9 meses, eso es lo que me dijeron. Nos llevaría 3 o 4 días como máximo llegar a la Luna, y nos quedaríamos en la superficie durante los siguientes 9 meses, estudiando. Nos informaron ampliamente sobre lo que haríamos allí, pero, sinceramente, éramos solo niños, niños que iban al espacio, entusiasmados con el mayor viaje de nuestras vidas. Cuando te estás formando para ser astronauta y ves que el grupo de candidatos se reduce día a día, es difícil hacer buenos amigos. Pero me las arreglé para acercarme a Eric, y ambos lo conseguimos y nos convertimos en astronautas oficiales juntos. Y ahora íbamos a nuestra primera misión espacial. Estábamos más allá de nosotros mismos. Podrías habernos dicho que íbamos a estar recogiendo rocas espaciales durante los próximos 9 meses, y habríamos estado igual de emocionados. Bueno, ahora que lo pienso, eso es más o menos lo que nos dijeron. Íbamos a explorar la Luna en este nuevo aerodeslizador diseñado para este tipo de terreno de baja gravedad. Nuestros informes les darían un mapa más preciso de la Luna, y debíamos informar de cualquier cosa que viéramos, desde rocas a cráteres o cualquier otra cosa. No esperábamos gran cosa. Al fin y al cabo, era la Luna. Era gris y oscura la mayor parte del tiempo. Había rocas, polvo y nada de aire. Pero la idea de subir allí nos motivaba mucho. Y a medida que se acercaban los días de la cuenta atrás, yo estaba fuera de mí. No pegué ojo la noche antes de partir. Tampoco Eric, a juzgar por las bolsas bajo sus ojos. Bien, así que ya sabes, estamos ahí arriba. Estamos entrando en el ascensor para entrar en esta enorme cosa, llena de combustible para cohetes. ¿Y saben qué? Me volví hacia mi colega Eric y no te miento, parecía que estaba a punto de desmayarse, o que estaba en un trance tan profundo que se olvidó del mundo que le rodeaba por un momento. Chasqueé los dedos delante de él e inmediatamente dijo que no debíamos ir. Y entonces volvió a la realidad y se me quedó mirando como, ¿qué? Como si hubiera olvidado por completo lo que acababa de decir, como si acabara de volver a la Tierra. Le pregunté en broma si estaba preparado, y giró el cuello para mostrarme su gran sonrisa estúpida. No estoy seguro de lo que pasó. Tal vez se quedó dormido durante una fracción de segundo. Era un poco tarde para ir al Starbucks, así que le dije que se pusiera a trabajar porque era imposible que volara solo. Bueno, en realidad no estábamos solos. Había otros 2 tíos en control de misión con nosotros, pero Eric tenía que concentrarse. Finalmente tomamos asiento y al cabo de un rato comenzó la cuenta atrás y despegamos. El tirón del cohete me inmovilizó en el asiento. Sentía que mis pulmones se iban a colapsar. La presión era tan intensa que sentí que me iba a desmayar. Afortunadamente, todo pasó bastante rápido. Una vez en el espacio, pudimos volver a respirar con normalidad. Todo fue bien, todo el mundo estaba a salvo. Y todo lo que teníamos que hacer era esperar hasta que pudiéramos aterrizar en la Luna. Y con eso, 3 días pasaron más rápido de lo que esperaba. La vista de la Tierra en nuestras ventanas era absolutamente hermosa. La primera vez que la vi, me quedé asombrado. Incluso conseguí ignorar el extraño sueño de Eric, hablando de un huevo gigante que había estado haciendo las 2 últimas noches. Bueno, lo ignoré por un momento. No podía burlarme de él durante demasiado tiempo, o acabaría poniendo esa extraña cara en la que parecía a la vez dolorido y confuso. En retrospectiva, cada vez que me burlaba de él por soñar con un huevo, eran unos momentos extraños. Debería haber indagado más sobre sus sentimientos, pero, como en el ascensor, se le pasó al cabo de unos segundos. ¿Sabes? Para ser honesto, fue un poco espeluznante la forma en que su cara se arrugó para expresar su consternación, y luego el horror que vi en sus ojos. Es como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente en esa fracción de segundo. Alguien que estaba completamente aterrorizado por algo que yo no podía entender. 3 días después, estábamos en la Luna en nuestro extraño vehículo antigravedad. Y todo el primer día
Todo lo que hicimos fue dar vueltas en esa cosa hasta que la batería estaba casi muerta, y luego volver a la nave espacial para recargarla. Nos divertimos mucho los 2 primeros días, pero luego el control de misión de la NASA nos pidió que nos pusiéramos serios. Así que empezamos a recoger rocas y a aprender todo sobre nuestros hallazgos. Pero las cosas se pusieron interesantes al tercer día, cuando encontramos una cueva. Teníamos muchas ganas de explorarla, pero a nuestro vehículo solo le quedaba 1 hora de batería, y teníamos que volver o tendríamos que empujar el vehículo nosotros mismos. Volvimos andando y hablamos de la cueva, pero Eric estaba muy callado. Le golpeé la clavícula con la palma de la mano abierta y le pedí en tono de broma que se espabilara. Él estaba diferente. Me agarró la muñeca con mucha fuerza y más rápido de lo que mis ojos podían ver. Sus ojos me miraron con tanto odio y frialdad que sentí que iba a morderme la garganta en ese mismo instante. Incluso frunció los labios, mostrando los dientes, como un animal que enseña los colmillos a un depredador. Yo era el depredador, pero él era el acorralado. Así me sentí durante 2 segundos, hasta que él se recuperó. Se disculpó y dijo que estaba soñando despierto, pero de todos sus errores recientes, esta era la primera vez que reconocía que había tenido uno. Al día siguiente tenía la muñeca dolorida y magullada, pero decidimos no hablar de ello. Después de todo, iba a pasar 9 meses con ellos. Quedaban pocos días. No podía llamar a la NASA y decirle que a mi compañero le pasaba algo. Así que me gritó, ¿y qué? Estará bien. Probablemente no se siente bien o algo así. Eso es lo que pensé. Pero se ponía más y más raro cuantos más días pasábamos en la Luna. Pensé que tal vez algo en él no estaba hecho para los viajes espaciales. Tal vez su mente no estaba lista. ¿Quién sabe? Pero si pueden enviar chimpancés y un perro, ¿por qué un tipo fuerte y testarudo como Eric se resistiría a los viajes espaciales? No tenía sentido para mí. Sus ausencias eran cada vez más frecuentes y cada vez nos gritaba más. Tanto que, de alguna manera, intentamos separarnos de él. Por desgracia, yo seguía teniendo que ir a misiones con él, y cada vez que decía que debíamos explorar esa cueva a la que él no quería entrar, que no debíamos ir allí, tenía que ponerme firme y recordarle que nuestro trabajo aquí era cartografiar la Luna, y esa cueva era una maldita parte de la Luna, ¿sabes? Volvió a gritarme, pero esta vez yo estaba preparado. Lo hablé con uno de los ingenieros y me dijo que él vendría conmigo, porque Eric era un cobarde. Le hizo pensar. Le hizo decir finalmente que vendría conmigo, pero que lo odiaba y que necesitábamos más luz en todo. Nos equipamos con un montón de luces y nos dirigimos a la cueva en nuestro vehículo. También me aseguré de llevar una batería de repuesto por si se agotaba la de nuestro vehículo. Me paré frente a la entrada de la cueva y no pude ver la cara de Eric debido a su visera espejada, pero podía intuir que algo iba mal, solo por la forma en que estaba de pie, casi a la defensiva. A pesar del grosor de nuestros trajes, era fácil ver que estaba tieso como un atizador. «Oye, Rick, ¿te vas a mear en los pantalones o qué?», dije bromeando por el interfono, y me mandó a la mierda. Al menos fue una reacción humana, y una reacción medianamente buena, teniendo en cuenta los duros días pasados. Fui el primero en entrar en la cueva y romper los palos de luz. No se parecía a nada que hubiera visto antes, pero las paredes estaban hechas de algún tipo de roca bioluminiscente que reaccionaba a la luz. Emitía un resplandor púrpura. Tal vez me equivoqué. Tal vez eran más como espejos, reflejando la luz. Era difícil de decir con el visor, pero tan pronto como las luces negras los golpearon, casi parecían absorber y reflejar la luz. Una de nuestras linternas era más que suficiente para iluminar todo el pasillo, y parecía un pasillo. Las paredes parecían pulidas, y el suelo no era tan rocoso, rugoso o lleno de cicatrices como el resto de la Luna. Ni siquiera había polvo. Y por mucho que me gustara el agradable cambio de escenario, también sabía que era improbable y antinatural.
Rick estaba a unos metros detrás de mí cuando me volví para mirarlo. ¿Vienes?, pregunté, pero ni siquiera yo parecía tan convencida. Este lugar era hermoso, pero en la luna todo era tan espeluznante e inquietante. Tragué saliva mientras Eric repetía que no debíamos ir. Parecía que se había convertido en su lema durante nuestro viaje. Me di la vuelta y empecé a caminar por la cueva. Podía sentir los latidos de mi corazón resonando en cada rincón de mi cuerpo, y extrañamente, también en el exterior. Sentía como si el suelo que pisaba respirara. No mucho, claro, pero este lugar me parecía más vivo que cualquier cosa que hubiera visto en la luna en los últimos días. Cuanto más me adentraba, más inquieto me sentía. Recuerdo que pensé que era el estúpido adolescente de una película de terror, que debía confiar en mi instinto y dar la vuelta. Que algo saldría a la vuelta de la siguiente esquina, y me atraparía porque fui demasiado estúpida para huir cuando estaba a tiempo, y que me lo merecía por ignorar mi instinto. Pero en cada recodo del pasillo siempre había una única opción: seguir adelante. Al menos no me perdería allí abajo, pero también me parecía una trampa. Al cabo de un rato miré hacia atrás por encima del hombro y me di cuenta de que Rick tampoco estaba allí. Se había quedado en la entrada como un cobarde, donde simplemente no iba rápido. No podía darme cuenta porque la luz púrpura se desvanecía detrás de mí. Respiré hondo y me adentré más, así hasta que sentí pulso y calor. Recuerda, la luna es condenadamente fría. Sin nuestros trajes, te congelarías casi al instante. La radiación tampoco sería muy agradable. De hecho, mi equipo era lo único que evitaba que me convirtiera en una paleta humana. Pero aún podía sentir el frío. Así que puedes imaginarte lo emocionada que me puse cuando sentí algo caliente y otro pulso. Se me secó la boca al instante cuando llegué al final del túnel y vi una roca con forma de huevo que emitía calor y un pulso constante desde una habitación que se volvió tan púrpura que casi me cegó en cuanto entré en ella. No deberíamos haber venido aquí. Casi me meo encima cuando la voz de Eric me sacó de mi contemplación de la extraña roca con forma de huevo. ¿Cómo demonios había conseguido acortar la distancia tan rápidamente? Escapaba a mi comprensión humana. De momento, sin embargo, mi mente estaba en otras cosas. Una roca con forma de huevo. El impulso de tocar la roca era abrumador, pero todos mis instintos me decían que no recogiera mis cosas y volviera por otro camino. Intenté hacer una foto, pero Eric golpeó la cámara con el puño y rompió el objetivo. Le grité, le pregunté cuál era su problema, pero se me echó encima. En retrospectiva, fue bastante gracioso. Le vi saltar a cámara lenta debido a la gravedad, pero aún así saltó sobre mí. Me golpeó la visera con el puño y repetía: «Te dije que no teníamos que haber venido aquí». Temía constantemente que no acabara rompiéndome la visera. En cuanto mi culo tocó el suelo, volví a sentir ese extraño pulso. Había algo en él. Me hacía sentir más fuerte. Empujé hacia atrás contra él y la falta de gravedad hizo el resto. Su cuerpo salió volando hacia el huevo. Oí las palabras «I'm home» en mi comunicador cuando Eric chocó contra el huevo. Su cuerpo se envolvió instantáneamente en luz. No deberíamos haber ido allí. Vi que la luz, púrpura como era, se expandía y el pulso se hacía mucho más fuerte, igual que hacía unos minutos. Vibró contra el suelo y un fuerte gruñido resonó en el vientre de la cueva, justo detrás del huevo. La cáscara del huevo, que era como una roca, empezó a resquebrajarse. Dudé que fuera por el impacto del cuerpo de mi amigo, ahora boca abajo en el suelo. El visor se hizo añicos. Las grietas de las cáscaras emitieron su propia luz cuando Eric se levantó, pero el ruido que salía de su comunicador era de otro mundo. Me levanté y corrí tan rápido como me lo permitía la gravedad, viendo cómo los últimos fragmentos del proyectil explotaban detrás de mí. No sabía que la cueva era tan larga, o al menos no me había dado cuenta. No sabía si lo que había en el huevo me perseguía a mí, o si lo que había detrás del huevo
me perseguía a mí. No sabía si mi compañero estaba a salvo, aunque lo dudaba. Lo único que sabía era que tenía que salir de allí cuanto antes. Incluso cuando llegué a la entrada de la cueva, sentí una presencia justo detrás de mí. Sin embargo, las paredes estaban más oscuras que la noche, en lugar de su anterior resplandor púrpura. Y no vi nada. Subí al vehículo, lo puse en marcha y me alejé hacia el cohete tan rápido como pude. No tengo ni idea de lo que vi, pero estaba vivo. Estaba en la luna y mató a mi amigo. Estoy seguro de ello, porque en cuanto volví a la nave, exigí que abandonáramos la luna lo antes posible. Intenté desesperadamente explicar lo que había visto, lo que le había pasado a Eric, pero lo más rápido que podíamos ir, según la NASA, habrían sido 24 horas. Tenían que recalcular nuestro regreso. Me quedé despierto las 24 horas, mirando por la ventana a una criatura que esperaba que nunca llegara. Y no vino. Pero tampoco Eric, o eso creía. Eric nunca llegó al cohete. Al menos eso pensé cuando despegamos. Me pareció verlo cerca de la cueva, aunque estaba lejos de nuestro punto de despegue. Mis ojos estaban pegados a la cueva, en el momento en que el piloto se abrochó el cinturón y empezó a despegar. Juro que vi el punto blanco, el único punto de la luna, cerca de la entrada de la cueva. Quiero decir, no podía ser otra cosa que Eric, ¿verdad? De todos modos, casi me sentí culpable por no habérselo dicho a los demás miembros de la tripulación, sobre todo porque todos me miraban raro. No podía culparlos. Guy va a explorar una cueva con otro astronauta, vuelve solo, gritando sobre un extraño huevo, y cómo mató a uno de ellos. Yo también habría mirado de reojo a los supervivientes, y me habría preguntado si mi propia seguridad estaba en peligro. Aunque el viaje de vuelta a la Tierra solo durara unos 3 días, seguían siendo 3 días durmiendo con los ojos bien abiertos. Sabía lo que pensaban de mí. Sabía que pensaban que yo había matado a Eric y lo había dejado allí. Pero en situaciones urgentes como esta, hay que detener la misión. Firmé un contrato, pero las circunstancias extraordinarias son una buena razón para romperlo y poner fin a la misión. En cualquier caso, aunque la tripulación o la NASA sospecharan que yo era un asesino, eso era motivo suficiente para traerme de vuelta. Me pregunté extrañamente si el espacio era como las aguas internacionales y los crímenes cometidos aquí no podían juzgarse igual. Pero no contemplé la idea durante mucho tiempo. Sabía que mi cámara corporal demostraría que tenía razón, que estaba amenazado y que solo estaba haciendo lo que cualquiera habría hecho, que era defenderme de alguien que me atacaba delante de un gran huevo alienígena, nada menos. Y sabía muy bien que la NASA probablemente enviaría otra misión a por ese huevo, pero sabía que mi carrera había terminado. Probablemente nunca volvería al espacio. No es porque sea un cobarde o algo así. Quiero decir, definitivamente volvería al espacio. Tal vez no a la Luna. Solo había estado allí unos días y ya me daba cuenta de que era el tipo de entorno en el que no quería estar. Pero dudaba que mi regreso a la Tierra fuera tan bien recibido como lo habría sido si hubiera completado mi misión. Diablos, incluso me preocupaba un poco cómo me recibirían de vuelta. ¿Sabía demasiado? ¿Qué tipo de acuerdo de confidencialidad tendría que firmar para recuperar mi vida? ¿Es eso posible? ¿O acabaré en el Área 51 porque he tenido contacto con un alienígena y quieren ver si estoy infectado o algo así? No tengo ni idea de si hacen eso en el Área 51, o si algún otro astronauta ha tenido contacto con algo alienígena. No tengo ni idea de cuáles son los procedimientos, y mi ignorancia sobre estos temas solo sirvió para alimentar mi miedo y mi paranoia. Después de unas 5 horas en el aire, por fin empecé a calmarme. Eric, la cueva, el huevo, todo estaba muy lejos ahora. Varios cientos de kilómetros, de hecho. Me desabroché el cinturón y fui a la parte de atrás a por algo de comer y quizá de beber. Mis nervios seguían siendo un desastre, pero mis instintos se sentían un poco más agudos.
Mi mente estaba un poco menos nublada por el miedo y el pánico residual. Sin embargo, por el rabillo del ojo y en mis oídos, podía ver y oír los susurros de los otros miembros de la tripulación. Estoy bastante seguro de que me estaban llamando lastre, peligroso y haciendo planes para vigilarme. Me revolvía el estómago que alguien me viera como un monstruo. Pero era lo que era, y no podía culparles. Yo era sospechoso. Después de todo, el único superviviente de una extraña cueva alienígena estaba aquí para aclarar un poco las cosas. Me acerqué a ellos lentamente, evitando el contacto visual para que supieran que no era peligroso. Y, sin embargo, la forma en que me miraban no me mostraba más que aprensión y cautela. Me voy a dormir. Tengo los nervios a flor de piel. Siento haberles preocupado. Me fui antes de que pudieran responder, pero sabía lo que todos estaban pensando. Atadme, mantenedme con vida hasta que bajemos, pero atadme en un sitio para que no pueda hacer daño. Lo entendí, pero lucharía contra el primer imbécil que intentara ponerme una cuerda. Entré en la habitación de las literas y cerré la puerta. De todos modos compartía la mía con Eric, así que no era como si tuvieran algo que hacer aquí. Aunque no me parecía bien estar sola en esa habitación, sentía que lo había defraudado, y el peso empezó a presionarme sobre los hombros, haciéndome sentir como si estuviera en el suelo. No, peor. Sentí que me ahogaba en la culpa. Cuanto más tiempo pasaba en aquella habitación, más sentía que debería haber hecho algo. ¿No podía haberlo agarrado y sacado de la cueva? Quizá fue el huevo lo que afectó a sus acciones. Entonces, recordé que había hablado de la luna. Todavía estábamos en el ascensor que nos llevaba al cohete. No deberíamos ir allí, dijo. Y sin embargo estaba tan increíblemente emocionado, y seguía murmurando lo mismo cuando vimos la cueva por primera vez. Y sin embargo, sus ojos estaban pegados a la cueva, y parecía que casi había que contenerlo físicamente para que no fuera. Me mordí el labio mientras pensaba en todas estas cosas, pero definitivamente sentía que me había rendido con demasiada facilidad. Así que, ¿qué mejor manera de superar mi sentimiento de culpa que revisar algunas de las cosas de Eric? Tuve que reprimir un sollozo cuando encontré una foto de él con su mujer. Podría haber sido yo. Podría haber sido yo el que se hubiera quedado atrás sin un cuerpo que llevarle a mi mujer. Volví a sentirme mal y se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no pasó nada. Se secaron cuando recordé cómo se abalanzó sobre mí y cómo no tuve más remedio que defenderme. Y me cansé, muy cansada, así que decidí tumbarme. No podía dormir y al principio culpé a la habitación. La culpé porque allí dormía Eric y nunca volvería a dormir. Sentí que era mi culpa, pero cuanto más tiempo pasaba, más insegura me sentía. No solo por la culpa. Daba vueltas en la cama intentando dormir, pero no lo conseguía. Incluso me pareció oír susurros detrás de la puerta. Sabía que no abrirían sin la tarjeta llave ni manipulando el sistema, porque cada litera tenía una tarjeta llave diferente. Mientras giraba y giraba, sentí que mi cuerpo se enfriaba. El sudor goteaba a lo largo de mi espalda y era absorbido por mi colchoneta, volviéndola húmeda y asquerosa. Seguía con los ojos cerrados, intentando ignorar las voces que venían de detrás de la puerta. De todos los lugares del cohete podían estar discutiendo una forma de retenerme. Tenía que ser justo detrás de mi puerta. ¿Querían que les oyera? Los susurros eran cada vez más fuertes y parecía como si estuvieran discutiendo, lo que significaba que uno de ellos tenía que estar de mi lado, o darme el beneficio de la duda, o saber que yo no podía matar a nadie. Pero las voces no cesaban. Finalmente, me tumbé boca arriba, pero mantuve los ojos cerrados. Seguía intentando convencerme de que me durmiera, pero las voces seguían insistiéndome y cada vez eran más fuertes. Y entonces empecé a gritar, ¡cállate! Pero cuando abrí los ojos, el grito que me salió fue real
visceral. Eric estaba de pie junto a mí, cubierto de sangre. Su sonrisa se ensanchó y susurró que no deberíamos haber venido antes de que yo cogiera la lámpara de la mesilla y se la lanzara. Desapareció y la lámpara se hizo añicos contra la pared del fondo. Mi corazón latía como loco. El latido abrumaba cualquier otro sonido procedente del motor o del otro lado de la habitación. Cuando me levanté, lo hice sobre piernas temblorosas. Estaba pálido como un fantasma cuando me miré en el espejo cuadrado de 10 centímetros de la habitación. Apenas tuve tiempo de llegar a la papelera y vaciar el estómago, que no era mucho. Acababa de comerme una barrita energética cuando oí a los chicos hablar de mí. La sensación de tener la camiseta pegada a la espalda también era asquerosa. Estaba chorreando sudor. Por fin recobré el sentido, pero no me sentía mejor. Era como si me hubieran envenenado. Algo gruñía en mi estómago y no era hambre. Decidí lavarme. Nunca había deseado tanto una ducha como ahora. Pero en el espacio era difícil encontrar agua corriente. De hecho, era imposible. Así que usé las toallitas y me limpié lo mejor que pude. Volví a oír la voz de Eric en mi cabeza. No deberíamos haber venido. Y la forma en que sonreía, la forma en que todo su uniforme estaba manchado de sangre. Tuve que cerrar los ojos y sacudir la cabeza para sacarme la imagen. Pero ni siquiera eso fue suficiente. La imagen estaba grabada a fuego justo detrás de mis párpados, cada vez que cerraba los ojos. Para distraerme, decidí simplemente salir de mi habitación. Había pensado quedarme allí el resto del viaje porque no me sentía muy a gusto con los otros dos astronautas, pero quedarme en los dormitorios sería como estar atrapado. Yo no era muy claustrofóbico, pero estar en la misma habitación que Eric simplemente no podía soportarlo. Estar en la misma habitación que Eric definitivamente no es bueno para mi salud mental. Me sentí culpable por dejarlo, pero todavía estoy bastante seguro de que no lo maté. Si me atacó, fue porque ya no era Eric. El huevo lo había transformado en otra cosa. No tenía sentido seguir con lo que podía y debía haber hecho. Estaba en una situación de vida o muerte, y no se jode con un tipo así y se espera una mano amiga a cambio. Al menos así intenté convencerme de que no había hecho nada malo. Repetidamente, para mis adentros, y quizá un poco murmurando, porque noté que los otros dos me miraban con extrañeza. Ni siquiera me di cuenta de que murmuraba para mis adentros, pero claro, eso no ayudaría en mi caso. Estar sentada en la mesa del comedor sosteniendo una barra de comida deshidratada mientras murmuraba que no había hecho nada malo, probablemente no era lo más sospechoso del mundo. En cualquier caso, no podría demostrar mi inocencia hasta que llegáramos a la Tierra y nos enseñaran lo que había grabado la cámara. Cuando terminé de comer, me levanté con la intención de volver a mi habitación. Me había calmado un poco y no quería estresar al resto de la tripulación más de lo que ya estábamos. Entonces sentí una mano en el hombro cuando estaba a punto de salir. Una palma grande, fría y húmeda como el sudor que se me había pegado antes a la camisa. Oí la voz de Eric y cuando me volví, allí estaba. Tenía la boca abierta y una espesa baba negra le goteaba de los labios. Reía maníacamente y murmuraba que no deberíamos haber venido, y mis ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Le pegué, pero la ilusión no desaparecía, así que intenté golpearle una y otra vez mientras le gritaba que se fuera, que yo no había hecho nada malo, y que él me había atacado, y que todo era culpa del huevo. Creo que incluso empecé a llorar. Pero entonces sentí calor alrededor de mis brazos y me echaron hacia atrás. La ilusión desapareció y me di cuenta de que estaba golpeando a otro de los miembros de la tripulación y que el otro me sujetaba. Su cara ya estaba hinchada y por lo que parecía, tenía una conmoción cerebral. Tenía los ojos grotescamente saltones en el lado izquierdo y le goteaba sangre de un corte en la sien. Le miré a él y luego a mis puños. Podía sentir la respiración del otro hombre mientras me gritaba que me calmara. Podía sentir la saliva al golpearme el cuello,
pero cuando miré mis manos, no podía creer lo que veían mis ojos. Mis puños estaban cubiertos de baba negra, e intenté sacudir las manos, pero ni siquiera podía aflojarlas. Era como si mis manos estuvieran atrapadas en este barro negro. A medida que subía, notaba cómo trepaba por mi brazo. Cuanto más subía, más rígidos se me ponían los brazos. No sé cómo lo hice, pero me liberé del agarre del otro tipo y empecé a golpear las paredes, gritándole a esa cosa que me soltara. No paraba de decir, ¿qué demonios es esto? Me golpeé las manos contra la pared. No podía sentir nada, ni siquiera podía empezar a quitarme esta sustancia negra que lentamente me envolvía los brazos. Y entonces lo sentí en la nuca, el pinchazo de una aguja. Apenas tuve tiempo de girarme y mirar a mi camarada. Mi cuerpo se estrelló contra el suelo y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tumbado en mi cama, atado. Bastante mal, debo añadir, pero atado. Un flashback de la situación me devolvió a la realidad. Casi había matado al tripulante antes, pensando que era Eric. Te dije que no deberíamos haber venido. Su voz y su risa volvieron a perseguirme, pero esta vez no podía verle. Cuando intenté moverme, el dolor que irradiaban mis brazos era intenso. Estaban hinchados y mis dedos parecían salchichas. Me pregunté si me habría roto los dedos golpeando a mis camaradas, o me había roto los dedos de un puñetazo contra la pared. En cualquier caso, daba igual. Aquellos dedos estaban definitivamente rotos, y alguien no me había prestado primeros auxilios. Pensándolo bien, si realmente le había dado una contusión al otro tipo, entonces solo quedaba uno. Necesité toda mi fuerza de voluntad para zafarme de las ataduras. Estaban bastante flojas. Estaba claro que alguien no había sido Boy Scout en su juventud. Cuando me levanté, casi me caigo. Perdí el equilibrio, pero lo achaqué al tranquilizante que seguía corriendo por mi organismo. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. ¿Unas horas? ¿6 horas? ¿Mediodía? No lo sabía. Era difícil hacer algo con los brazos en ese estado. Así que salí de mi habitación para pedir ayuda. Si todavía querían prolongarlo. Por supuesto, no me sorprendería que ya me quisieran muerto. Si yo fuera ellos, también me habría encerrado. Encontré a uno de ellos en el comedor, y cuando entré, vi el pánico en sus ojos. Estoy bien. Probablemente no era lo que quería oír. ¿Cómo estaba? Le pregunté por el otro tripulante y vi que se ponía un poco más rígido. Me dijo que Stephen se estaba recuperando, pero débil, y que no veía una mierda por el ojo izquierdo. Tragué saliva y le dije que tenía los nudos flojos. Luego le mostré mis brazos y le dije que no podía hacerle nada a nadie en ese estado, y que él no tenía por qué hacerlo. Pero no respondió. Pero Eric sí. Mírale, te tiene miedo. Y ahora que ustedes dos están solos, definitivamente intentará algo. No deberíamos haber venido. Parpadeé y traté de ignorarlo. Todo estaba en mi cabeza. Tenía que estar todo en mi cabeza. Escucha, ¿puedes darme agua y analgésicos para esto? Pregunté, sin darme cuenta de que jadeaba. ¿Era yo o este lugar se estaba volviendo increíblemente caluroso? La vista se me nubló un poco y tomé asiento mientras mi compañero de tripulación se alejaba un palmo. O algo así. Eric tenía razón. Me temía. Podía olerlo. No, podía saborearlo. Volví mi mirada hacia él y vi que los bordes de mi visión se volvían borrosos de nuevo, pero se agudizaban en el centro. Podía ver todo sobre mi otro compañero de tripulación y sentí como si incluso pudiera entender sus pensamientos. Le vi mirarme fijamente, absolutamente aterrorizado, y luego volver la vista hacia el extintor que tenía a su derecha. Le pregunté qué estaba haciendo. No contestó, pero Eric sí. Esta vez no será tan amable de usar una jeringuilla. Se rió, una risa descarada que me produjo un escalofrío, pero yo sabía que tenía razón. Ya no intentaba salvarme ni traerme de vuelta a la tierra. Parecía un animal acorralado, enseñando los dientes al depredador,
dispuesto a saltarle al cuello en cualquier momento. Podía sentir la tensión en el ambiente tan densa que podría haberla cortado con un cuchillo. Podía saborear su miedo en mi lengua. Era así de palpable. Me puse en pie y di un paso adelante. Si me iban a amenazar, yo mismo me vería como una amenaza. Había pasado por demasiadas cosas como para que me aterrorizaran de nuevo. Lo único que quería ahora era irme a casa. Y se lo dije. Le dije que no hiciera ninguna estupidez, que este viaje no tenía por qué ser así, que allí abajo lo arreglarían todo, que todo lo que estaba pasando tenía una explicación lógica y que él no tenía derecho a juzgarme porque no estaba allí. No vio una mierda. «Lo has matado», me espetó y cogió el extintor. Me quedé de piedra, pero no por mucho tiempo. ¿No se estaba recuperando?, pregunté. Le recordé gruñendo que me había mentido. Recordé cómo me miraba, su mirada aterrorizada llena de veneno, ira y miedo mientras se abalanzaba sobre mí. Sentí todo el peso de su cuerpo caer sobre mí. Me tambaleé hacia atrás. Entonces, el extintor me golpeó en la cara. «Déjame decirte, esta mierda es pesada». Sentí sangre en la boca y me desmayé durante una fracción de segundo. Cuando me desperté, el hombre seguía encima de mí, a punto de golpearme de nuevo con el extintor. La adrenalina corría por mi cuerpo mientras utilizaba mis brazos rotos para que se apartara de mí. Y Eric se reía en el fondo y le eché un vistazo y había empezado a gotear negro otra vez. Ni siquiera sabía qué día era, cuánto tiempo nos quedaba de viaje, pero sabía que mi vida corría peligro. ¿Qué hace un hombre cuando su vida está amenazada? Se defiende. Así que me defendí y sentí que me recorría una increíble oleada de poder. Mis brazos volvieron a cubrirse de baba y ya no podía sentir mi dolor. Al golpearle la cara con el puño, oí el repugnante crujido del hueso alrededor de la fractura orbital. Bajo la presión del puño, me di cuenta de que le había hecho mucho daño porque notaba sangre y un líquido viscoso en los dedos. Cuando me retiré, se llevó una mano al ojo reventado y gruñó de dolor. Luego intentó zafarse, pero yo no podía permitírselo. No lo permitiría. Solo aprovecharía otra oportunidad para matarme. Antes de llegar a la tierra, cogí el extintor y se lo estampé en la nuca. Me dio la espalda, intentando huir como un cobarde de una pelea que había empezado, de un asesinato que había intentado cometer, de un trabajo que no había podido terminar. Todo lo que tenía que hacer era darme un poco de agua y analgésicos, y yo habría vuelto a mi habitación y me habría encerrado. Pero no, tuvo que ir e intentar matarme. Volví a golpearle la parte posterior del cráneo con el extintor, y esta vez pude oír claramente cómo cedían los huesos. La sangre y la materia gris se derramaron por su cráneo abierto, y supe que estaba acabado. Me levanté y decidí buscar al otro. ¿Estaba realmente muerto? ¿Realmente lo había matado con mi puño? Sentí que todos mis sentidos se agudizaban. Cogí el mapa del dormitorio del tipo y me dirigí a su habitación. Cuando abrí la puerta, no estaba allí. Ningún cuerpo, ningún tipo durmiendo. Cuando volví al comedor después de recuperarme, le vi de pie al borde de la puerta, como si hubiera vuelto de la cabina. Miraba fijamente al tipo que yacía en el suelo, luego a mí, con los brazos rotos y todas las manchas de sangre en la parte delantera de la camisa. Vi el pánico en sus ojos. Sabía que me iba a dejar fuera de la cabina, pero tenía que estar allí. Sentí que tenía que llegar. Así que corrí hacia él y conseguí entrar en la cabina a tiempo. Y fue entonces cuando sentí que algo me golpeaba las costillas 1, 2 veces. Sentí sangre en la boca por segunda vez aquel día, pero conseguí parar el tercer golpe. Me estaba atacando con una gran llave inglesa y probablemente me rompió una costilla o 2. Conseguí arrebatársela, sin pensarlo. Volví a golpearle. Oí el ruido nauseabundo de huesos rotos y sangre derramada antes de que un ruido sordo y familiar cayera al suelo. Su cuerpo había caído al suelo y sus músculos saltaban.
Volví a golpearle con la llave inglesa. Cuando oí al control de misión, era hora de atacar. Dejé caer la maldita llave inglesa y me abroché el cinturón. Y Eric seguía riéndose detrás de mí. Le miré por última vez mientras entrábamos en la atmósfera terrestre y la presión me hacía desfallecer. Mi cuerpo estaba en un estado lamentable. Cuando desperté, estaba vendado, aseado y encadenado a una cama de hospital. Por el aspecto de mi habitación, me di cuenta de que no estaba encerrado en un hospital. Un empleado de la NASA entró en mi habitación y se sentó a mi lado. Esto no podía ser bueno. Estaba a punto de abrir la boca cuando me dijo que me callara. Así lo hice. Mientras hablaba, flashes de lo que había sucedido rondaban mis pensamientos. Me contó cómo lo vio todo por primera vez con Eric. Cuando Eric perdió la cabeza y me atacó, dijo que tuve suerte porque estábamos en una zona de gravedad cero. Y luego me contó cómo vio todo a bordo, cómo había atacado a mis compañeros de tripulación, cómo los había matado a sangre fría. Sentí que iba a vomitar, y quería explicarle que ellos intentaron matarme primero. Pero en vez de eso, me lo mostró. Me mostró lo que había pasado a bordo de la nave. Desde el momento en que dejamos la luna hasta el momento en que maté a mis compañeros de tripulación a sangre fría. Todos los recuerdos que pensé que tenía eran falsos. Todos los flashes que pensé que eran reales eran falsos. No mataría al primero con mi puño desnudo. Ahí estaba yo, ante la cámara, golpeando su cabeza contra la puerta repetidamente, hasta que el segundo me detuvo. Tampoco me rompí los brazos. Cuando pensaba que me estaba golpeando los brazos contra la pared, en realidad me estaba defendiendo de mi otro compañero. Me liberé durante 2 segundos y él se fue a la UCI. Y, bueno, seguí golpeando el cuerpo del muerto. Le di la vuelta y golpeé con mis puños su cara ya irreconocible, y su sangre salpicó por todas partes. Estaba drogado, pero la cámara mostró que en el momento en que me desperté, murmuraba para mis adentros. Permanecí en trance durante un día. Luego conseguí salir. Lo primero que hice fue coger el extintor y atacar con él a mi otro compañero de tripulación. Le dije al empleado de la NASA que eso no podía ser cierto, que no era lo que yo recordaba. Le hablé de los susurros, de cómo estaban conspirando para matarme, y le conté lo de Eric el baboso, lo de cómo me rompí los brazos. Pero cuando me miré los brazos, salvo por algunos moratones, parecían estar bien. Y entonces llegaron las preguntas. ¿Qué le murmuraste al huevo durante 45 minutos cuando lo descubriste? Me quedé de piedra. ¿45 minutos? Mi encuentro con el huevo había durado apenas 10 minutos, y 8 de ellos los pasé luchando contra Eric. Pero me enseñó el vídeo del momento en que llegué al huevo, y cómo me pasé 45 minutos mirándolo y murmurando para mis adentros antes de que apareciera Eric y me atacara. ¿Es por eso? Pensé que Eric se movía demasiado rápido. Estaba detrás de mí, pero de alguna manera reapareció mágicamente detrás de mí. ¿He perdido la cabeza? ¿Qué era el huevo? No pude responderle. ¿Qué murmurabas? Seguía sin poder responderle. Pues qué pena, contestó mientras se levantaba. Mientras estaba en la puerta, me dijo que volverían más tarde para examinarme. Y supe que era cierto. Igual que supe que Eric estaba de nuevo junto a mí, susurrando que no deberíamos haber venido. No fue así.